Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El juego del depredador. El vacío entre galaxias era una calma que solo los verdaderos cazadores sabían leer. Para los Draktar, esa calma era preludio de cacería. Y la cacería era religión. Desde la cúspide de la espira de sangre, el archimestre Karrul contemplaba el mapa estelar desplegado ante él. Los símbolos rojos marcaban mundos ya conquistados, especies ya doblegadas, ecosistemas enteros transformados en reservas de caza. Pero había un punto azul pálido en la periferia de la galaxia, un planeta no cartografiado en los registros imperiales. Un planeta con biosignos intensos, actividad electromagnética irregular, y una especie dominante no clasificada. Confirmado, ¿sabios? Gruñó Karrul, sus 4 mandíbulas resonando en la cúpula de consejo. Confirmado, archimestre, respondió la prima cazadora XH Lakar. Las señales son consistentes. Inteligencia incipiente. Aún no han alcanzado el salto de fusión. Karrul sonrió. Para los Draktar, eso significaba presa sin escapatoria. Entonces, que comience el juego. La nave sombra de Begor, camuflada en frecuencias oscuras, cruzó el espacio interestelar como una garra invisible. A bordo, 10 cazadores élite, entrenados desde su nacimiento para enfrentarse a depredadores extremos, afinaban sus sentidos. El joven cazador Krabgor repasaba la holoproyección de su objetivo. El planeta era rico en climas extremos, selvas densas, desiertos abrasadores, regiones polares. Perfecto para un desafío supremo. ¿Cuál es el nombre nativo del planeta?, preguntó, sin levantar la mirada. Tierra, respondió XH Lakar. Y los nativos se llaman humanos. ¿Características? Bípedos, órganos internos blandos, sin garras naturales ni placas óseas externas. Tecnología primitiva, pero curiosamente adaptable. Peligrosos en masa. Entonces, mejor cazarlos por separado, gruñó Krabgor, activando su armadura. La nave descendió sobre una zona montañosa cubierta de niebla. Se estableció el perímetro y los cazadores comenzaron su avance. Sigilosos. Letales. Pero algo no cuadraba. Los signos de vida humana eran difusos. Calor corporal alterado. Ausencia de sonidos naturales. El bosque estaba demasiado en silencio. No huelo miedo, susurró Krabgor. Esto es una emboscada. Demasiado tarde. El primer disparo atravesó la niebla como un rayo azul. No era armamento convencional. Era una descarga dirigida al exoesqueleto. Uno de los cazadores cayó, electrocutado. Luego vinieron las minas. Las trampas. El fuego sincronizado. Una figura emergió entre los árboles. Casco negro, camuflaje dinámico, arma silenciada. Su insignia, un lobo. Su mirada, imperturbable. Objetivo 1 neutralizado. Continuamos con el rastreo, dijo por radio, en voz baja. Los Draktar estaban siendo cazados. En la espira de sangre, Karrul se levantó del trono al recibir el reporte. ¿Desaparecidos? Todos, dijo XH Lakar, sin poder ocultar el asombro. La transmisión se cortó con interferencia humana. Ningún rastro. Sin cuerpos recuperados. ¿Quién los eliminó? No lo sabemos. No parecen ser soldados regulares. Pero son rápidos, invisibles, brutales. Cazan por emboscada. Como nosotros. Por primera vez en siglos, el archimestre se quedó en silencio. Había una sola explicación posible. Los humanos no eran presas. Eran competencia. Mientras tanto, en una base secreta en los Andes, los miembros del Escuadrón Fantasma 9 analizaban los restos recuperados. Armaduras alienígenas, tecnología biomecánica, un dron espía que aún transmitía pulsos desconocidos. ¿Está segura que este cazador era parte de una avanzada?, preguntó la capitana Reyes, observando el cadáver alienígena. 100%, respondió el analista de inteligencia. Y no estaban aquí por paz. Entonces, que les quede claro, susurró Reyes, mientras subía la grabación de la misión a la red global, si vinieron a cazar humanos, eligieron mal su presa. En la oscuridad del espacio, más naves Draktar comenzaban su rumbo hacia la Tierra. Creían estar entrando a un planeta sin defensa. No sabían que el verdadero peligro acababa de empezar. Señales de inteligencia inesperada. El frío del espacio no se mide en grados, sino en intenciones.
La nave Voz del Ocaso, de la casta Draktar, flotaba en órbita lunar observando la Tierra. Lo que debía ser un estudio de rutina se había convertido en una incertidumbre intolerable. La primera escuadra había desaparecido sin emitir siquiera una señal de auxilio. Dentro del núcleo de mando, el cazador Corbull, experto en supervivencia interplanetaria, analizaba las transmisiones humanas interceptadas. Fragmentos de lenguas desconocidas. Ondas de comunicación rebotando entre satélites. Explosiones térmicas registradas en múltiples puntos del planeta. Esta no es una especie primitiva, murmuró con las mandíbulas apretadas. Es una red viva. A su lado, la estratega Barren pulsó sobre un mapa digital proyectado. Han encontrado nuestros drones. Y han empezado a imitarlos. ¿Imitarlos? Construyen versiones humanas de nuestros dispositivos. Y los lanzan como si fueran propios. Técnicamente, ya están aprendiendo de nuestra tecnología sin haber capturado ninguno vivo. Corbull tensó los músculos. Por primera vez en su carrera, una sombra de duda rozó su mente. La cápsula de descenso tocó suelo en una zona desértica, al sur del continente que los humanos llamaban África. La misión era clara, recuperar cualquier rastro de la primera avanzada. Un escuadrón de 6 cazadores bajó en formación cerrada, camuflados y armados. Pero la arena no mentía. Huelo metal quemado, dijo uno. Y sangre vieja. Avanzaron hasta encontrar los restos calcinados de una cápsula, y a su alrededor, marcas de pisadas humanas. Habían estado aquí. Habían observado. Y se habían ido sin dejar rastro. Uno de los Draktar se adelantó. Y fue lo último que hizo. Un proyectil lo derribó desde una colina. No fue disparado. Fue lanzado. Una lanza improvisada, hecha de partes metálicas y huesos. Nos están cazando con herramientas primitivas. Gruñó Barren, incrédula. No primitivas, respondió Corbull. Adaptadas. Eso es peor. A cientos de kilómetros, en un complejo subterráneo oculto bajo una montaña, la unidad Fantasma 9 recibía nuevos informes. El teniente Vega activó la pantalla con imágenes captadas por satélite. Han vuelto a aterrizar. Al parecer, siguen sin entender lo que enfrentan. Perfecto, dijo la capitana Reyes. Que crean que aún controlan la cacería. Los humanos ya habían trazado un patrón. Cada punto de descenso alienígena era monitoreado. Cada Draktar era una oportunidad de aprendizaje. No se trataba solo de defensa. Era observación, análisis, evolución táctica. Tenemos autorización para capturar uno con vida, anunció Reyes. Quiero mirar a los ojos al próximo depredador que nos subestime. La noche cayó como una manta sobre el desierto. Corbull y su equipo se refugiaron en una formación rocosa, activando el camuflaje térmico. Pero no contaban con la tenacidad de los cazadores humanos. Un dron aéreo silencioso descendió en picado, liberando una nube de gas que anuló sus visores. Luego, el asalto. Figuras negras, silenciosas, como sombras armadas. Uno por uno, los Draktar fueron reducidos con choques electromagnéticos. Sin armas de fuego. Sin destrucción. Solo precisión. Cuando Corbull despertó, estaba encadenado en una sala oscura. No había tortura. No había gritos. Solo silencio. Despierta, dijo una voz al otro lado del cristal. Era Reyes. Sin armadura. Solo ella. Humana. Serena. ¿Por qué nos cazan? Corbull levantó la vista. La pregunta lo desconcertó. No cazamos, destruimos lo inferior. Es nuestra tradición. Pues acabas de encontrar una tradición más antigua que la tuya, respondió ella. La de los humanos que devuelven el golpe. Desde lo alto de la atmósfera, la voz del ocaso recibió una transmisión inesperada. Era una imagen. Una grabación. Corbull, atado, vivo, y mirando directo a la cámara. Están enviando un mensaje, susurró Barren. No. Están enviando una declaración, corrigió el comandante a bordo. No somos los únicos depredadores en esta galaxia. La transmisión terminó. Y con ella, el mito de la supremacía Draktar comenzó a resquebrajarse. Porque por primera vez, alguien más controlaba el juego del depredador. La jaula del león. El silencio era denso como el acero. En lo profundo de una instalación secreta bajo la cordillera andina, Corbull, guerrero de la casta Apex Draktar, permanecía atado en una cápsula de contención transparente. Su respiración era pesada. No por dolor. Por algo más corrosivo. Incertidumbre.
Los humanos no lo torturaban. No lo interrogaban con violencia. Lo observaban. Una joven con uniforme gris, insignias mínimas y una tableta digital, se acercó con calma. «¿Te llamas Corbull?», dijo, sin elevar la voz. «¿Lo pronuncié bien?». Él no respondió. «Soy la doctora Elena Rivas. Etóloga, experta en comportamiento de especies exóticas. Tú, eres mi primer paciente vivo». Sus palabras eran tranquilas, pero su mirada estaba llena de fuego. En la sala de observación, la capitana Reyes y el teniente Vega seguían el intercambio en silencio. A su lado, una proyección mostraba los análisis obtenidos de la armadura alienígena, polímeros autorregenerativos, sensores térmicos avanzados, pero fallos evidentes frente a entornos caóticos. «Son fuertes», admitió Vega, «pero rígidos. No improvisan. Y los humanos», añadió Reyes, «sobrevivimos gracias a la improvisación». Dentro de la cápsula, Corbull comenzó a hablar. «¿Qué buscan? Ya han ganado. Maten y acaben con esto». Elena negó con la cabeza. «No vinimos a matar. Viniste tú. Nosotros solo sobrevivimos. Y aprendemos». «Aprenden rápido», escupió él. «Demasiado. Porque hemos tenido siglos de práctica», respondió ella, cruzando los brazos. «Hemos cazado entre nosotros mismos. Nos hemos destruido, reconstruido, adaptado. Nuestra historia está hecha de errores y sangre. Y aún así, seguimos de pie». Corbull la miró fijamente. «Entonces, ¿no son cazadores?». «No», dijo ella con firmeza. «Somos algo peor. Somos estudiantes con sed eterna de mejora». Mientras tanto, en una estación orbital humana, un grupo reducido de altos mandos observaba las imágenes de los Draktar. La Comisión Unificada de Defensa Planetaria debatía en privado. «¿Está confirmado que no son los únicos?», preguntó el comandante Lee. «Negativo», respondió una científica. «Hay señales de otras naves en diferentes sectores. Están organizando una ofensiva mayor». «¿Y qué planeamos hacer?». «No responder, adelantarnos. Hemos localizado una de sus bases en la luna de Tau Cep 7. Proponemos un ataque quirúrgico». El general Enríquez, veterano de la última guerra de terraformación, alzó la vista. «¿Una misión de castigo?». «No. Una misión de aprendizaje», corrigió ella. «Queremos infiltrarnos, no destruir. Queremos entender cómo piensan los depredadores. Y mejorar nuestras propias armas». Hubo un silencio incómodo. Entonces Enrique sonrió. «Entonces que entren los leones en su jaula». Días después, 3 comandos humanos, equipados con trajes miméticos y tecnología adaptada de los propios Draktar, aterrizaban sigilosamente en territorio alienígena. Una base en un asteroide hueco, oculta tras un campo de distorsión. No usaban armamento pesado. Solo cuchillas de carbono, escáneres de pulso y dispositivos que imitaban la frecuencia olfativa de sus enemigos. Entraron. Se desplazaron como sombras. Silenciosos. Coordinados. En menos de una hora, habían mapeado la estructura entera. Identificaron rutas de escape, puntos ciegos, centros de datos. Pero lo más valioso, fue lo que escucharon. «Los humanos están mutando», decía un anciano Draktar frente a un altar. «Su evolución es acelerada. No siguen reglas. No respetan ciclos. Cambian sin aviso. Son peligrosos», admitió otro. «No por sus armas, sino por su propósito». «¿Cuál es su propósito?». «Superar a cualquier cosa que intente dominarlos». Los comandos humanos regresaron con toda la información intacta. Y algo más, un fragmento de su lenguaje. Códigos que pudieron decodificar. Información genética. Registros de antiguas conquistas Draktar. Los analistas humanos lo llamaron patrón de comportamiento depredador Apex. «Vamos a usar esto», dijo Reyes, observando el ADN alienígena en pantalla. «No para copiarlos, sino para vencerlos en su propio terreno». En su celda, Corbull sintió un escalofrío. No venía de los barrotes, ni de los humanos. Venía del futuro. Uno que se aproximaba rápido. Uno donde su especie ya no sería el cazador, sino el modelo de prueba de una fuerza más peligrosa. Porque entendió al fin. Los humanos no cazaban por necesidad. Cazaban para evolucionar. Y eso los volvía ingobernables. El contraataque humano. La oscuridad del espacio profundo era rasgada por una serie de señales cifradas que viajaban en dirección opuesta a las estrellas.
No eran gritos de socorro, ni advertencias de guerra. Eran coordenadas. Marcadores de ataque. La humanidad, por primera vez en su historia galáctica, no esperaba ser atacada. Iba a buscar a los depredadores en su propia cueva. En una sala de guerra subterránea, el general Enríquez caminaba lentamente entre las pantallas flotantes. Las imágenes mostraban bases Dráctar, rutas de patrullaje, señales de calor, estructuras defensivas. Hemos recopilado todo, dijo la analista principal. Arquitectura interna, armamento, ciclos de vigilancia. Sabemos cómo piensan. Pero no basta con saber cómo cazan. Hay que pensar cómo les duele. ¿Cuál es su punto débil?, preguntó el general. Ella giró la pantalla. El orgullo. La misión fue bautizada como Operación Espejo. Un escuadrón compuesto por 12 operadores humanos, todos excomandos de distintas naciones, entrenados en entornos extremos, fue seleccionado. Cada uno dominaba un campo: sabotaje electrónico, camuflaje, sigilo, combate cuerpo a cuerpo, adaptación de tecnología alienígena. Pero lo más importante, ninguno tenía miedo de morir. La nave humana Silencio Delta salió desde la órbita de Marte. Su rumbo, el bastión Dráctar en el sistema Orián, una fortaleza flotante rodeada por campos de minas vivas y centinelas biotecnológicos. Un lugar donde ninguna otra especie se había atrevido a entrar. Pero los humanos no eran otra especie. Iniciamos descenso, dijo el piloto, con voz neutra. Tiempo estimado, 8 minutos. El interior de la cápsula estaba en silencio. Cada uno de los miembros repasaba mentalmente su parte del plan. El sargento Almeida llevaba consigo una reliquia, una daga hecha con huesos de un Dráctar abatido en la tierra. A su lado, la sargento Yara afinaba el traductor neural implantado en su oído. Quería entender cada palabra del enemigo antes de eliminarlo. La infiltración fue quirúrgica. Aprovechando los códigos extraídos del interrogatorio de Corbull, lograron ingresar al núcleo de la estación sin activar ninguna alarma. En vez de atacar directamente, sabotearon las reservas de energía, anularon los sistemas de comunicación y liberaron un agente biotecnológico, un virus creado a partir del propio ADN Dráctar, modificado para alterar su percepción térmica. Los cazadores Apex comenzaron a ver fantasmas, sombras, reflejos de ellos mismos que los desorientaban. Mientras el pánico crecía, los humanos atacaban en silencio, uno por uno, sin dejar rastros. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Elena Rivas observaba a Corbull desde la sala de contención. ¿Sientes eso?, le preguntó. Esa incomodidad en tu pecho. Esa presión en tus pensamientos. Corbull apretó los dientes. Es descontrol. No. Es algo que tú y tu especie han olvidado. Se llama miedo. Los reportes comenzaron a llegar a la cúpula del mando Dráctar. Tenemos intrusos en la estación central. La energía ha caído al 30%. Están usando nuestras propias herramientas contra nosotros. El Alto Consejo se reunió de urgencia. Las imágenes mostraban cuerpos caídos, salas selladas, explosiones internas. La palabra humanos se repitió con creciente temor. Pero lo más impactante fue una transmisión directa, interceptada por los sistemas de defensa. Aparecía un soldado humano con el rostro cubierto, sosteniendo una insignia Dráctar desgarrada. Esto no es una invasión, dijo, con calma. Es un mensaje. Cortó la señal. Y entonces, la estación entera quedó en silencio. Los sensores dejaron de responder. Los núcleos dejaron de emitir datos. La oscuridad se apoderó del bastión. Horas más tarde, en la Tierra, los 12 humanos regresaron sanos y salvos. No por suerte, sino porque habían ejecutado un plan perfecto. Sin bajas. Sin errores. Sin gloria. ¿Informe final?, preguntó Reyes. Objetivo cumplido. No destruimos su base. Les hicimos saber que podemos entrar y salir cuando queramos. Perfecto, dijo ella, mirando la proyección estelar. Ahora, que se pregunten cuánto tiempo les queda como cazadores. En su celda, Corbull cerró los ojos. Por primera vez, comprendió la magnitud del error de su especie. No habían venido a cazar humanos. Habían despertado algo que no sabían cómo volver a encerrar. Algo que evolucionaba cada vez que era atacado. Algo que aprendía, memorizaba, y devolvía el golpe con precisión letal. Algo llamado humanidad. El miedo del depredador. La sala de los antiguos en el mundo natal Dráctar no había sido usada en 1000 ciclos.
Sus muros oscuros estaban cubiertos de glifos tallados a garra, cada uno narrando glorias pasadas, guerras, conquistas, extinciones. Ninguno hablaba de derrota. Hasta ahora. El Consejo de Sangre estaba reunido. 7 ancianos, todos con cicatrices de 1000 batallas, observaban el holograma que flotaba en el centro de la sala. No mostraba fuego, ni destrucción, solo ausencia total de control. Y eso era más aterrador que cualquier arma. Han entrado a uno de nuestros bastiones sagrados, gruñó el más anciano, moviendo su cola lentamente. Lo sabotearon. Lo manipularon. Y lo abandonaron, intacto. No buscan conquistar, dijo otro, en voz baja. Buscan demostrar que pueden hacerlo cuando quieran. Un silencio pesó sobre los presentes como un muro invisible. En la celda de la base terrestre, Corbull estaba de pie. Por primera vez desde su captura, caminaba sin cadenas. La doctora Rivas lo observaba desde el otro lado del cristal. Tienes acceso libre en esta zona, le dijo. No porque confiemos en ti, sino porque ya no necesitas barrotes para sentirte encerrado. Corbull la miró. Sus ojos brillaban con una mezcla extraña, respeto y miedo. Los humanos no se comportan como presas, dijo con voz grave. No retroceden. No suplican. Se adaptan. Y devuelven el golpe con más fuerza. ¿Qué esperabas? Una especie que se quebrara ante el terror. Helena sonrió. El terror fue nuestro maestro desde el principio. A cientos de años luz, los sabios Draktar revisaban antiguos códices olvidados. Entre símbolos arcaicos y registros del pasado, encontraron una profecía casi enterrada. Del fango de mundos muertos nacerá una especie sin límites. No caza por hambre. No mata por defensa. Lo hace, para aprender. Cuando llegue ese tiempo, los cazadores se convertirán en los perseguidos. El anciano alzó la mirada. La hemos encontrado. En el Centro de Investigación Humana, la doctora Rivas introdujo los últimos resultados del análisis genético. ADN Draktar combinado con ADN humano. No un experimento militar. Una adaptación dirigida. Proyecto Quimera está listo, informó. ¿Estás segura de que es estable? Preguntó Reyes. No del todo. Pero eso es lo que lo hace humano. El sujeto se despertó en una cápsula criogénica. Sus ojos brillaban con 2 colores distintos. Su cuerpo tenía la agilidad de un cazador Apex, y la mirada impredecible de un humano. ¿Nombre? Preguntó la IA. El híbrido sonrió. No lo necesito. Los que me vean sabrán lo que soy. Los Draktar comenzaron a retirarse de los sistemas exteriores. Dejaron mundos que antes dominaban. Quemaron archivos, destruyeron bases, sellaron templos. No por estrategia, sino por miedo a ser seguidos. Pero el miedo no era solo táctico. Era profundo. Genético. Los registros mostraban alteraciones en los patrones de sueño. Cambios en las respuestas químicas de los más jóvenes. Por primera vez, una generación Draktar nacía con ansiedad de anticipación. El cazador temía ser cazado. En una transmisión interceptada por una estación en la órbita de Saturno, un mensaje Draktar fue grabado. Admitimos que los humanos no son una presa. No son un rival. Son una anomalía. Una disonancia biológica que no debería existir. Una especie que no se rige por reglas. Una que crece con cada golpe, con cada pérdida, con cada guerra. Un silencio, y luego, tienen que ser contenidos. O nada en esta galaxia volverá a estar bajo control. Esa noche, en la Tierra, miles de hogares recibieron una transmisión inesperada. No era oficial. No era propaganda. Era el rostro del híbrido. Mirando directo a la cámara. Nos cazaron por deporte. Ahora, somos el espejo donde verán su extinción reflejada. Ya no se trata de especies. Se trata de evolución. Y nosotros, evolucionamos más rápido. La señal se cortó. El mensaje quedó grabado en cada rincón del espacio como un rugido de advertencia. Y en la espira de sangre, entre gritos de pánico y planes de evacuación, el archimestre Carrul se rindió a lo inevitable. Por primera vez, sus garras temblaban. Porque por primera vez en su historia, sabía lo que era tener miedo. Cuando el cazador se convierte en presa. El cielo del mundo natal Draktar sangraba. No por meteoros, ni por tormentas cósmicas. Sangraba fuego. Naves negras, afiladas como cuchillas, atravesaban la atmósfera sin permiso, sin miedo. No había música de guerra. No había gritos de batalla.
Solo silencio, el que precede a una cacería. En lo alto de la espira de sangre, el archimestre Carroll ya no vestía su armadura ceremonial. Solo una túnica gastada cubría su cuerpo. Frente a él, los últimos datos eran innegables. Han atravesado el cinturón de defensa exterior. Neutralizaron las torres orbitales sin usar armas pesadas. Controlan nuestras comunicaciones. Y vaciló. Y nuestras propias criaturas de defensa se han rendido ante ellos. Los miembros del consejo miraban sin comprender. ¿Cómo se rinde un devorador de mundos? No lo sabemos. Pero dejaron de moverse al escuchar sus voces. Carroll cerró los ojos. El rugido de su especie había encontrado respuesta. Un eco más profundo, más oscuro. En la órbita del planeta, la flota humana no atacaba. Observaba, esperaba, escuchaba. El híbrido, Proyecto Quimera, descendió solo, sin escolta, sin miedo. Caminó entre columnas sagradas, cruzó templos derruidos, hasta llegar a las puertas de la espira. Los Draktar lo rodearon. Cientos de ellos. Armados. Listos. Él no se detuvo. ¿Esto es lo que queda de los grandes cazadores? Dijo en voz baja. ¿Un círculo de sombras esperando permiso para sobrevivir? Uno de los generales Draktar avanzó con furia. Saltó. Rugió. Y fue derribado por un solo golpe. El híbrido no usó armas. Solo instinto. No vine a exterminarlos, anunció. Vine a ofrecerles algo que no supieron dar, una elección. Todos callaron. Ríndanse. Entréguenlo todo. Tecnología. Mapas. Registros. Y nosotros, los dejaremos vivir. ¿Nos condenas al exilio? No, respondió el híbrido. Les doy la oportunidad de no desaparecer. Horas después, en un salón lleno de columnas fracturadas, el tratado fue firmado con garras temblorosas. Los Draktar, por primera vez en su historia, dejaron de ser cazadores. Renunciaron a su supremacía, a sus derechos de caza, a su arrogancia. Y aceptaron algo peor que la derrota, aceptaron aprender de los humanos. En la Tierra, la transmisión fue celebrada en silencio. La humanidad no festejaba por orgullo. Festejaba por algo más profundo, la validación del sacrificio. Miles habían muerto. Ciudades enteras habían desaparecido. Familias enteras fueron quebradas por la invasión. Pero ahora, el universo conocía la verdad. No hay depredador más peligroso que aquel que sobrevive para proteger a los suyos. Días después, en un bosque terrano, Corbull caminaba libre por primera vez. Observaba las aves, los árboles, los ríos. A su lado, el híbrido lo acompañaba en silencio. ¿Por qué no me encerraron de nuevo? Porque ya no eres un enemigo, respondió el híbrido. Eres una lección. Corbull respiró hondo. Los humanos son impredecibles, pero también honorables. Tienen una fuerza que no nace del cuerpo, sino de su historia. Y la historia recién comienza, dijo el híbrido. Porque ahora, todos los cazadores saben que la humanidad no es presa de nadie. Y mientras el universo seguía girando, entre ruinas de imperios y reconstrucciones de alianzas, quedó un mensaje grabado en la conciencia colectiva de todas las especies. Los cazadores ápice de la galaxia no estaban preparados para los humanos. Y nunca lo estarán.